Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, donde hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Google Ads, pero tranquilos, no vamos a hablar de estrategias súper complicadas ni de algoritmos imposibles. No, 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 para nada. Hoy nos centramos en algo mucho más concreto, Sí, las ventanas de conversión. exacto. Un concepto que a veces se pasa por alto, pero que puede ser determinante para el éxito de nuestras campañas, sobre todo si nos dedicamos al e-commerce o a la generación de leads. Totalmente, imagina que inviertes un montón de tiempo y dinero en una campaña, pero no consigues ver los resultados porque no has configurado bien las ventanas de conversión. Ajá, Sería una pena. una verdadera lástima. Para no caer en ese error, vamos a desgranar este tema a fondo. Hoy nos basamos en un artículo de Javier Ruiz en LinkedIn que nos ha dado mucho que pensar. Sí, es un artículo muy completo que nos ayudará a entender cómo funcionan las ventanas de conversión y sobre todo cómo podemos usarlas a nuestro favor para mejorar el rendimiento de nuestras campañas. Para empezar, vamos a lo básico, que es exactamente una ventana de conversión. ¿Te acuerdas de esa primera vez que te topaste con este concepto? Uy, sí. Yo la verdad es que me quedé un poco a cuadros. Pues sí, al principio puede parecer un poco lioso, pero en el fondo es bastante sencillo. Imagina que la ventana de conversión es como un temporizador que Google Ads utiliza para saber si un clic en tu anuncio ha generado una conversión. Es decir, si alguien ha comprado tu producto, se ha suscrito a tu newsletter o ha realizado la acción que tú querías que hiciera después de ver tu anuncio. Vale, entiendo. Entonces estamos hablando del tiempo que Google Ads se toma para atribuirse el éxito de una conversión. Exacto. Y este dato es crucial porque Google Ads lo utiliza para optimizar las pujas de tus anuncios y mejorar el rendimiento de tus campañas a lo largo del tiempo. Claro, ahora tiene más sentido. Pero Javier Ruiz menciona en su artículo que la duración de esta ventana no es fija, sino que depende de muchos factores. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí, hay muchos factores que pueden influir en la duración de la ventana de conversión. Por ejemplo, el tipo de producto o servicio que vendes. No es lo mismo vender un ebook que un coche, ¿verdad? No, claro que no. Si me voy a gastar un dineral en un coche nuevo, seguramente voy a necesitar más tiempo para pensarlo, comparar precios y leer opiniones. Exacto, a eso nos referimos con el tiempo de decisión del usuario. Si vendes productos de alto valor o que requieren una decisión más compleja, es lógico que necesites una ventana de conversión más amplia. Tiene mucho sentido que estos factores influyan en este tiempo de decisión. Pues mira, otro factor importante es la época del año. Imagina que vendes viajes al Caribe. Si lanzas una campaña en pleno invierno, es probable que la gente tarde más en decidirse a reservar sus vacaciones porque todavía queda mucho para el verano. En cambio, si lanzas la misma campaña en mayo o junio, la gente estará más predispuesta a reservar porque las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Claro, el factor psicológico también juega un papel importante. Si veo un anuncio de un viaje al Caribe en pleno agosto con 40 grados a la sombra, seguramente me entre la necesidad de reservar inmediatamente. Exacto, la estacionalidad es un factor clave a tener en cuenta. Y no podemos olvidarnos de la competencia. Si hay mucha competencia en tu sector, es probable que los usuarios necesiten más tiempo para comparar diferentes opciones antes de decidirse por una. Imagina que estás buscando un nuevo móvil. Hay tantas marcas, modelos y precios que es normal que quieras comparar bien antes de tomar una decisión. Totalmente. Y luego tenemos el tema de las ofertas especiales. Si ofreces un descuento por tiempo limitado o un 2x1, la gente estará más predispuesta a comprar rápidamente para no perderse la oportunidad. Claro, la urgencia siempre es un buen motivador, algún otro factor que debemos tener en cuenta. Pues sí, uno importante, el precio, cuanto más caro sea tu producto o servicio, más tiempo necesitará la gente para decidirse. No es lo mismo comprar un café que un ordenador de última generación. Totalmente, en ese tipo de compras, seguramente voy a querer investigar a fondo, leer reviews, comparar precios. Exacto. Y por último, si vendes offline y tienes un equipo de ventas, la gestión de los leads y la agresividad comercial también pueden influir en la duración del ciclo de compra. Si tu equipo comercial contacta rápidamente con los leads y les ofrece un buen servicio, es más probable que cierren la venta antes. Entiendo, entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿cómo se supone que debemos elegir la duración de la ventana de conversión? ¿Hay alguna fórmula mágica? Pues me temo que no existe una fórmula mágica, pero sí hay algunas estrategias que podemos utilizar para determinar la duración óptima de la ventana de conversión para cada campaña, y de eso hablaremos en la segunda parte de nuestro deep dive. Uy, qué intriga me dejas con la miel en los labios. No os perdáis la segunda parte de este episodio, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las ventanas de conversión en Google Ads. Si retomamos un poco lo que comentábamos antes, creo que es importante recalcar que configurar la ventana de conversión de forma incorrecta puede llevar a conclusiones erróneas sobre el rendimiento de una campaña.
Sí, recuerdo que el artículo de Javier Ruiz ponía el ejemplo de una campaña de boomers con una ventana de conversión promedio de 15 días. Si no me equivoco, mencionaba que ajustar mal la ventana en Google Ads puede distorsionar los datos que recibe el algoritmo. Exactamente, imaginemos que en esa campaña por error o desconocimiento establecemos una ventana de conversión de solo 7 días. ¿Qué crees que pasaría? Pues si la ventana real es de 15 días, estaríamos perdiendo información valiosa sobre las conversiones que ocurren después de esos 7 días. Correcto, el algoritmo de Google Ads no vería esas conversiones tardías y pensaría que la campaña no está funcionando tan bien como en realidad lo hace. Vaya, entonces podríamos llegar a pausar campañas que en realidad son rentables solo por no haber ajustado correctamente la ventana de conversión, menudo fallo. Efectivamente. Y por otro lado, si nos vamos al extremo opuesto y establecemos una ventana de conversión muy larga, digamos 90 días, el algoritmo estaría teniendo en cuenta datos muy antiguos que podrían no ser relevantes para la situación actual. Sería como intentar conducir mirando solo por el retrovisor. Entiendo, estaríamos reaccionando a datos del pasado en lugar de adaptarnos a las tendencias del presente. Exactamente. En el artículo Javier utiliza una analogía visual muy acertada para explicar esto. Compara una ventana de conversión larga con una persona que solo mira hacia atrás, perdiendo de vista lo que ocurre delante. Me gusta, esa analogía es muy gráfica. Entonces, ¿cuál sería el enfoque correcto? ¿Cómo encontramos ese punto medio entre capturar suficientes datos y asegurarnos de que el algoritmo tenga información actualizada? Lo ideal es encontrar un equilibrio, una ventana de conversión que se ajuste a la realidad del comportamiento del cliente, pero que también permita al algoritmo reaccionar con agilidad. El artículo propone un enfoque balanceado donde se tiene en cuenta la ventana de conversión promedio del usuario, pero se le da un margen de holgura. Suena lógico. Pero ¿cómo podemos determinar esa ventana de conversión promedio en la práctica? No me imagino a mí misma preguntando a cada cliente cuánto tiempo tardan en decidirse a comprar. Ya caja, no hace falta ser tan literal para las campañas de e-commerce. Google Ads nos ofrece herramientas para analizar las rutas de conversión y ver cuántas interacciones y días necesitan los usuarios para realizar una compra. ¿Te refieres a la sección de atribución dentro de objetivos? Exactamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el 80% de los usuarios realizan una compra en un plazo de 10 días. Con esa información podríamos establecer una ventana de conversión de 14 días para capturar la mayoría de las conversiones y dar un margen de seguridad. Ya veo, ya veo. Y para las campañas de generación de leads es igual de sencillo. No siempre, en este caso, la cosa se complica un poco porque el proceso de conversión puede ser más largo y complejo. Un usuario puede dejar sus datos en un formulario y tardar semanas o incluso meses en convertirse en cliente. Claro, porque a veces un lead necesita varias interacciones con la marca, recibir más información, resolver dudas antes de decidirse a comprar. Exacto, por eso para las campañas de generación de leads, Javier recomienda combinar los datos de Google Ads con un análisis más profundo del sector, el comportamiento del cliente y el rendimiento del equipo comercial. Hablar con los comerciales, escuchar grabaciones de llamadas y analizar el CRM puede proporcionar información valiosa para ajustar la ventana de conversión. Es como un trabajo de detectives, no recopilar pistas de diferentes fuentes para comprender el ciclo de compra del cliente. Totalmente. Y una vez que tenemos una idea clara de cuánto tiempo suele tardar un lead en convertirse en cliente, podemos configurar la ventana de conversión en Google Ads con un margen adicional para cubrir posibles casos excepcionales. Muy interesante. Y ahora que hablamos de atribución, ¿cómo afecta la ventana de conversión a los modelos de atribución basados en datos? Recuerdo que estos modelos analizan las diferentes interacciones que un usuario tiene con nuestros anuncios antes de realizar una conversión y asignan un valor a cada una de ellas. Exacto, en lugar de darle todo el crédito a la última interacción, reconocen el valor de las interacciones previas. Pero aquí está la clave: si una interacción ocurre fuera de la ventana de conversión que hemos establecido al modelo de atribución, no la tendrá en cuenta, es como si esa interacción nunca hubiera ocurrido. Ajá, como si se hubiera desvanecido en el aire. Exactamente. Imagina un usuario que hace clic en 3 anuncios diferentes antes de realizar una compra, uno en Facebook, otro en la red de display de Google, y el último en una búsqueda de Google. Si la ventana de conversión es demasiado corta, el modelo de atribución podría ignorar la primera interacción en Facebook y atribuir todo el valor a las 2 últimas. Eso distorsionaría la imagen real de cómo las diferentes campañas contribuyen a las conversiones. No podríamos pensar que la campaña de Facebook no está funcionando cuando en realidad ha sido fundamental para iniciar el proceso de compra. Sin duda, por eso es tan importante encontrar un equilibrio entre capturar la mayor cantidad de datos posible y asegurarse de que el algoritmo tenga acceso a la información más relevante y actualizada. Y aquí es donde entra en juego la elección de la ventana de conversión adecuada. Entiendo, es un juego de equilibrios como casi todo en Google Ads. Así es, y no olvidemos que las ventanas de conversión no son estáticas. El comportamiento del cliente puede cambiar, la estacionalidad puede afectar a la demanda y las ofertas especiales pueden acelerar el ciclo de compra. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Revisar y ajustar las ventanas de conversión constantemente suena a un trabajo a tiempo completo. No es necesario obsesionarse, pero sí es recomendable revisar las ventanas de conversión periódicamente, especialmente si notamos cambios significativos en el comportamiento del cliente o en las tendencias del mercado. Es decir, mantenernos alerta y ser flexibles para adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Exactamente, la clave del éxito en Google Ads radica en la capacidad de análisis, la experimentación y la adaptación constante. Pero esto ya forma parte de otro deep dive. Tienes razón. Hemos cubierto mucha información en esta segunda parte, la tercera y última parte de este episodio. Recapitularemos los puntos clave de la conversación y os daremos algunos consejos prácticos para aplicar lo aprendido a vuestras propias campañas. No os lo perdáis. Y ya estamos de vuelta para la recta final de esta inversión, dedicar las ventanas de conversión en Google Ads. Váyatela con este tema que al final tiene más miga de lo que parece. Sí que la tiene, sí parece sencillo, pero esconde muchas sutilezas que pueden marcar la diferencia en nuestras campañas. Para ir aterrizando y que nadie se pierda, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora. Empezamos por lo básico. ¿Qué es eso de una ventana de conversión? Y mire, es como una especie de cronómetro que usa Google Ads para decidir si un clic en un anuncio ha terminado en una conversión, ya sabes, una suscripción o lo que sea que hayamos definido como objetivo. Y claro, lo interesante es que no hay una duración ideal para todas las campañas, ¿verdad? No, ni mucho menos depende de un montón de factores. El tipo de Bien. producto, el comportamiento del cliente, la época del año, la competencia, en fin, un montón de variables. Madre mía. También hemos visto que si nos equivocamos al configurar la ventana de conversión podemos obtener datos erróneos y liar al pobre algoritmo. Totalmente. Una ventana demasiado corta puede hacernos pensar que la campaña no funciona cuando en realidad sí lo hace, y una demasiado larga puede hacer que el algoritmo se duerma en los laureles y no reaccione a tiempo a los cambios. Menudo lío. Entonces, ¿cómo encontramos el punto justo? Pues analizando las rutas de conversión en Google Ads, entendiendo bien cómo se comporta nuestro cliente ideal y a veces buscando información extra fuera de la plataforma, ya sea en nuestro sector o hablando con nuestro equipo comercial. Casi nada un trabajo de investigación a fondo. Y por cierto, no nos podemos olvidar de los modelos de atribución basados en datos. ¿Cómo encaja la ventana de conversión en todo esto? Ahí está la clave. Esos modelos tienen en cuenta todas las interacciones del usuario con nuestra marca antes de la conversión. Pero ojo, si una interacción ocurre fuera de la ventana de conversión que hemos fijado el modelo, no la va a tener en cuenta. Como si no hubiera pasado. Exactamente, por eso es tan importante elegir una ventana de conversión que capture todas las interacciones relevantes para no perder información valiosa. En resumen, las ventanas de conversión son una pieza fundamental del puzzle de Google Ads y saber cómo funcionan y cómo ajustarlas puede ser la diferencia entre una campaña exitosa y un fracaso total. Exacto. Y no olvidemos que las ventanas de conversión no son algo fijo. Hay que revisarlas de vez en cuando y ajustarlas a los cambios del mercado, del comportamiento de nuestros clientes y de nuestras propias campañas. Un consejito que nos llevamos a casa. Y hasta aquí nuestra inversión en el mundo de las ventanas de conversión en Google Ads. Espero que os haya servido para entender mejor este tema tan importante. A nosotros nos ha encantado compartirlo con vosotros y esperamos que os animéis a seguir explorando el apasionante mundo del marketing digital. Hasta la próxima.